Marinela, con su producto estrella, el Gansito, ha demostrado tener grandes promociones a lo largo de su historia, teniendo a su disposición múltiples licencias con diferentes premios en el denominado Gansi Premio. Debido al buen recibimiento de la primera parte de los Gansi Premios, hoy les traigo la segunda parte, con varias de las promociones faltantes que ustedes comentaron. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Bob Esponja 2010. Estamos ya en la nueva década del 2010. Infinidad de cambios estaban por ocurrir, y a pesar de ello, las promociones no sufrieron grandes cambios, arrancando con una nueva promoción de Gansi Premio, esta vez protagonizada por el Nicktoon más famoso de todos, Bob Esponja. Esto no sería muy raro, puesto que Bob estuvo presente en varias promociones anteriores, y que en un año antes otro Nicktoon aparecería en los Gansi Premio. Volvían las clásicas figuras, son 6 en total, protagonizando Bob, Patricio, Arenita, Calamardo, Don Cangrejo y Plankton. Gansito ya nos había acostumbrado a una buena calidad en sus figuras, y esta no fue la excepción. Aunque la proporción de algunos personajes no es perfecta, no le quita lo bueno a estas figuras, que me recuerdan bastante a otras figuras vistas tiempo atrás en el Kinder Sorpresa. Para terminar, estas figuras formaron parte de una promoción de Pox, que son unos mini tazos que salieron en varios productos de Marinela. Atrévete a soñar 2010. Atrévete a soñar fue una telenovela hecha por Televisa en 2009. Esta era una adaptación de otra novela argentina llamada Patito Feo, porque ya saben, a Televisa le encanta hacer adaptaciones y todo eso. Esta serie fue muy popular entre niños y adolescentes de la época, especialmente en niñas, el cual era su público objetivo. Debido al gran éxito de la serie, se lanzaron diferentes productos licenciados, y sí, con ello el infame juego de Wii. Su popularidad fue tan grande que llegó a tener su propia colección en Gansi Premio, con los personajes principales de la serie y uno especial. En total son 6, protagonizando Patito, Mateo, Richie, Catalina, Antonella y Gansito. Aquí sí hay que recalcar que la calidad de las figuras bajó mucho, pues el pintado de las figuras era muy pobre, con nulos detalles. La única figura rescatable era la del Gansito, siendo la primera y única vez que tuvimos una figura con su actual diseño. Siendo sinceros, esta promoción estuvo muy enfocada al público femenino, y uno que otro vato fan de la novela. Todo será mejor, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son... Aunque no fue la mejor promoción, se queda como una curiosidad de las modas de la época. Mi villano favorito 2010. Con el estreno de la primera película de Mi villano favorito, llegó una nueva promoción, pues la película estaba teniendo un gran éxito entre el público general, y decidieron aprovecharlo sacando una colección de figuras basadas en los personajes principales. Son un total de 5 figuras, siendo la colección más pequeña junto a la de los Padrinos Mágicos, protagonizando Gru, Margo, Edith, Agnes y Vector. La calidad de las figuras regresó, ya no estaban tan mal pintadas como las anteriores, aunque eso sí, esa Agnes de ojos rojos me sigue perturbando. Aquí cabe recalcar la ausencia de alguna figura de los Minions, pues eran los personajes más llamativos de la película, aunque por un lado fue bueno que no los pusieran, puesto que... Nah, ya hablando en serio, sí se nota la ausencia de estos personajes, pero aún así fue una buena colección. Como curiosidad, a la par Marinela sacó una especie de armables de la película. Mini Pets 2016. De los creadores de Mi villano favorito, llega La vida secreta de tus mascotas, una película animada que narra las diversas aventuras que viven tus mascotas cuando no estás. Esta colección estuvo basada en las mascotas principales de la película,
En total son 7, protagonizando Mel, Chloe, Norman, Gillette, Max, Duke y Snowball. La calidad de las figuras aumentó en esta entrega, pues el material del que estaban hechos era mejor y tenían buen acabado de pintura. Además que por primera vez se le daba un uso extra a las figuras, pudiéndose usar como decora lápices. Cabe recalcar que esta promoción sería una de las últimas en llevarlo a lo grande, pues abarcó diferentes productos e incluso llegando a dar diversos premios grandes en redes sociales. Es muy nostálgico y a la vez un poco triste pensar en ello. Seres míticos 2017. Cerramos con lo que hasta la fecha es la última promoción de Gansi Premio. Volviendo a lo más clásico, tenemos a los seres míticos. Como su nombre lo dice, son figuras basadas en diferentes seres mitológicos, principalmente basados en la cultura griega y otros seres fantásticos. La promoción trató de crear su propio juego de figuras y cartas, recordando a la vieja escuela con los monstruos de bolsillo de Sonrix. Son 10 seres, protagonizando Grifo, Tritón, Cerberus, Mantícora, Minotauro, Fauno, Fénix, Unicornio, Medusa y Dragón. Esta colección es la más grande que hemos tenido hasta ahora. Son 10 figuras con 3 variantes cada una, oro, plata y bronce, dando un total de 30 figuras, 10 tarjetas de cada ser mítico y 12 stickers diferentes que podías encontrar en el gansito normal. Cada sticker podía potenciar a la carta de tu ser mítico y hacerlo más fuerte. Sin duda, esta promoción llegó a cambiar todo lo que ya habíamos visto, tanto en temática como en la calidad de las figuras. Se sintió como volver a esas promociones clásicas, con figuras de un solo color y estando muy detalladas. El público en general le dio buen recibimiento, y los fans geeks y de la mitología lo disfrutaron mucho. Y bueno, con esta promoción cerramos toda una era de Gansi Premio, pues esta sería la última colección oficial de Gansi Premio hasta la fecha. Sin duda, fue una colección que trató de innovar la temática, dándole un toque retro para las nuevas generaciones. Con esta nueva dirección que estaban tomando, me hubiera encantado ver qué nuevas colecciones podrían haber llegado. Si este es el fin definitivo para Gansi Premio, diría que cerraron con una nota alta, pero algo silenciosa. Quizás el haber cerrado con una promoción de generaciones de Gansito hubiese sido mejor, pero eso, mis amigos, lo dejaremos para otra ocasión. Bueno gente, eso sería todo por ahora. Díganme, ¿tuvieron un Gansi Premio? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse y compartir este video. En verdad, nos ayudaría mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Todo está en la descripción. En la parte de atrás estarán apareciendo nuestros miembros del canal. En verdad, muchas gracias por el apoyo. Si tú quieres apoyarnos y conseguir ventajas exclusivas, te puedes unir picándole en el botón de aquí abajo. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa. Nos vemos en la próxima. Y aquí voy a poner videos randoms bailando. Gracias.